El sector deportivo es auspiciado por... Ponemos lo mejor de nosotros en cada bolsa. Fancesa, el mejor cemento. RTP Mundo. Recuerda que al momento de iniciar con esta entrega informativa justamente estábamos hablando sobre el fallo de Estados Unidos hacia el expresidente Donald Trump. A continuación, acompáñenos rápidamente justo a conocer estas repercusiones. ¿Qué es lo que están señalando los diferentes medios escritos internacionales? Medios escritos, claro, también de Estados Unidos. Lo vamos a revisar en esta ocasión. Usted también ya lo tiene en sus pantallas. Iniciamos con lo más destacado de Times. Trump declarado culpable en caso histórico. Así lo van titulando este 31 de mayo. A continuación, revisamos El País. Trump, culpable de todos los cargos. Seguimos revisando las repercusiones. BBC News. Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado culpable en un juicio penal. Información que se dio a conocer en el transcurso de estas últimas horas. Deutsche Welle, Donald Trump tras juicio en Nueva York. Esto no ha acabado. El Mundo, Estados Unidos. El jurado declara culpable a Donald Trump de los 34 cargos a los que se enfrentaba. The New York Times. Donald Trump se convierte en el primer ex condenado de Estados Unidos, expresidente condenado de Estados Unidos, así lo titula en esta oportunidad. The Herald, que titula en esta ocasión, el jurado declara culpable a Trump de 34 cargos, primer presidente condenado por delitos graves, actualizaciones en vivo. Claro, son algunas de las informaciones, repercusiones que vamos conociendo en el transcurso de estas últimas horas, luego de este juicio, este fallo histórico. Pero claro, sin embargo, a continuación también vamos a estar conociendo qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos después de que se ha conocido esta información. Rafael Bernal, él es periodista de The Herald, que nos está acompañando en Washington, Estados Unidos. Y claro, vamos a hablar justamente sobre lo que el jurado ha declarado culpable al expresidente Donald Trump de estos 34 delitos, entre otros aspectos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto que nos esté acompañando. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el transcurso de estas últimas horas se ha conocido este fallo que realmente ha causado repercusiones, pero ¿por qué tiene tanto impacto? Además, se ha señalado y se ha dicho que es histórico. ¿Por qué es calificado de esta manera? Bueno, como se ha dicho, es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos lo encuentra culpable un jurado en un juicio del fuero común de cometer delitos graves. Eso nunca había sucedido, no porque, digamos, todos los presidentes de Estados Unidos han sido unos santos, pero finalmente porque nunca había habido un comportamiento tan claro que hubiera podido convencer a un jurado que son 12 pares, son 12 personas de Nueva York, que el fiscal logró convencer que Donald Trump tuvo que ver directamente y ordenó directamente estos pagos ilícitos, que estos pagos fueron ilícitos y que tuvieron que ver con financiamiento, que básicamente contaron como financiamiento para su campaña de 2016, porque se llevaban como propósito esconder que Trump había tenido este amorío que él todavía niega, a pesar de que bueno, ya es parte del récord oficial de esta Corte de Nueva York. Se habla de falsificar diferentes tipos de documentos. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Cuáles serían estos documentos? Porque además son 34 delitos, ¿no? Graves. ¿Cuáles son? Son 34 instancias que básicamente lo que dijo la corte que hizo, y que bueno, ya podemos decir que hizo Trump y sus allegados, es cuando el ex abogado de Trump pagó estos $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara sobre el amorío que habían tenido 10 años antes, ese dinero para esconder
que el pago, porque obviamente si los agarraban con ese pago iba a salir la historia, entonces se perdía el propósito del pago de los $130,000, se hicieron pasar como gastos de negocios y gastos de abogados y gastos de representación jurídica para Donald Trump, lo cual defrauda a la propia compañía de Trump. Es como básicamente es como cualquiera que cambie la contabilidad de su empresa para esconder un pago. Eso es de lo que lo acusaron, eso es de lo que lo encontraron culpable, que lo hizo en 34 ocasiones para lograr esconder este pago de $130,000 que finalmente salió a la luz del día. El esquema no funcionó, pero sí, de acuerdo a este jurado y de acuerdo a este juez, el esquema de defraudación sí se llevó a cabo. En todo este proceso y prácticamente ya en la etapa final, incluso se había hablado sobre falta de credibilidad, falta de pruebas. ¿Quién dijo que faltarían pruebas justamente para conocer este resultado final, este fallo final? Bueno, los republicanos claramente están diciendo que todo este juicio fue un uso político del sistema de justicia. No están dando evidencia al respecto, fuera de que el indiciado y ahora el convicto es el expresidente Trump. Claramente los tiempos políticos hicieron más difícil este juicio porque él está compitiendo otra vez para ser presidente de Estados Unidos. Entonces es muy claro que se ve que se puede llegar a ver mal, pero el argumento del fiscal, el argumento del sistema de justicia es que efectivamente no se dan muy seguido este tipo de juicios, no se persigue muy seguido este tipo de delito, pero en ningún momento en la historia de Estados Unidos y posiblemente de ningún otro país habían sucedido estos hechos específicos, ¿no? Nunca había habido un contendiente a la presidencia que defraudara a su propia empresa para poder pagar dinero a una actriz porno para que no vendiera su historia. Simplemente no sucede seguido. Entonces realmente los republicanos están acusando que es un uso totalmente político del sistema de justicia, y el presidente Biden por su lado no se está metiendo para nada, simplemente sacó un dicho que esto demuestra que la justicia viene por todos, pero no se ha metido en el fondo del asunto, tratando de él alejarse políticamente lo más posible de este juicio, y finalmente serán los votantes quienes van a decidir a quién le creen. El jurado, conformado por 12 miembros, estuvo deliberando más de 11 horas para conocer este resultado, ¿no? Este fallo final. Y estamos a pocos meses incluso de que se realicen las elecciones presidenciales. Ahora, conocer este fallo, que es histórico incluso para Estados Unidos, ¿esto habilita o inhabilita al expresidente para que pueda postularse en las próximas elecciones presidenciales? ¿Esto lo perjudica? Lo puede perjudicar políticamente. Esta es la parte que los votantes tienen que decidir si les molesta que sea un convicto el presidente que haya cometido estos delitos. Ya se comprobó en corte que cometió estos delitos, o si le creen al expresidente Trump que fue un uso político del sistema judicial en su contra. Ahora, en términos de habilitarlo o inhabilitarlo, no tiene ningún efecto sobre su derecho a ser votado, e incluso por ser en el estado de Nueva York, mientras él no pise la cárcel, que es muy improbable que en cualquier momento pise la cárcel, su sentencia probablemente no va a ir por ahí, va a ser más multas o salir, digamos, estar en lo que le dicen probation aquí, pero finalmente en libertad. A menos de que pise la cárcel, él podrá votar por sí mismo también, cosa que no hubiera podido si hubiera sido convicto en su estado, en el estado donde reside, que es Florida, pero sus derechos políticos no se afectan en ninguna manera por este juicio, y en ningún momento se pensó que se iban a afectar sus derechos políticos. Entonces realmente es difícil hacer el argumento que este juicio se llevó a cabo simplemente para detener sus aspiraciones políticas. Hay la posibilidad que incluso lo ayude. Y otra vez eso es lo que no sabemos, que depende de cómo los votantes interpreten esta decisión. Se habla, bueno, y Donald Trump incluso en algún momento también
y su parte, los abogados han manifestado que se podría llegar a apelar. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa ahora todo este contexto, este fallo que realmente es histórico? Por primera vez un expresidente es condenado por diferentes delitos. ¿Qué significa esto en el ámbito político actualmente para Estados Unidos? Sin duda habrá una apelación. Hay varios niveles de cortes y un indiciado, un inculpado en este caso, puede apelar una corte superior diciendo que el fallo de la corte original estuvo equivocado. Lo hará seguramente. Hay dos niveles dentro del estado de Nueva York. Seguramente recurrirá a esos dos niveles. Después de eso se puede buscar que la Suprema Corte de Estados Unidos atraiga su caso. En caso de que no logre su apelación, no logre salir exculpado en ese proceso, entonces puede apelar a una corte federal y otra vez a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Tiene muchas instancias para apelar, seguramente sus apelaciones irán mucho más allá de la elección. Políticamente, el significado político de esta decisión no lo vamos a saber hasta después de la elección. Y realmente la pregunta es, ¿va a ayudar a Trump o va a lastimar a Trump con los votantes de centro? Los votantes de centro creen en las instituciones del país, creen que un fallo que lo encuentra culpable por 34 cargos de cierto tipo de defraudación es algo que lo proclive de ser presidente otra vez, que realmente que los hace simplemente no votar por él porque no quieren ver un delincuente en la Casa Blanca, o los votantes de centro ya están convencidos de lo que propone Trump, que las instituciones del país ya fallaron, ya fracasaron y que, como dice él, su teoría es que solo él las puede arreglar. Si ese es el caso, entonces la repercusión política va a ser finalmente que este juicio puede llegar a ser detonante de un cambio político muy abrupto en este país. Si no es el caso, es simplemente que la mayoría de los estadounidenses todavía creen que las instituciones de este país son democráticas y sanas. Una última consulta, por favor. ¿Existen plazos para que se pueda presentar justamente esta apelación, entre otros aspectos? ¿Hay fechas que están establecidas? No son fechas específicas. Obviamente el inculpado puede presentar su apelación cuando él quiera, probablemente va a ser de inmediato, pero sí sabemos que para que se lleve a cabo todo el trámite, digamos, es muy probable que ni siquiera la primera instancia de apelación, digamos esta corte media del estado de Nueva York, se lleve a cabo y se termine antes de la fecha de la elección. Entonces es probable que si Trump gana, se congelen estos juicios, porque suponiendo que volviera a salir culpable en apelaciones y en apelaciones, el estado de Nueva York tendría limitaciones severas para imponer cualquier tipo de sentencia a un presidente en funciones. Perfecto, muchas gracias. Ha sido un enorme placer que nos esté acompañando, pero sobre todo también aclarando y conociendo un poco más acerca del panorama que actualmente se está viviendo en Estados Unidos después de haber conocido este fallo histórico por parte de la Corte. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión y que tenga un excelente día. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Rafael Bernal, periodista de Hill, Washington, Estados Unidos, que nos acompañó en este momento justamente para abordar estas repercusiones y qué es lo que estará sucediendo también más adelante, una vez que se ha conocido este fallo histórico donde un expresidente de Estados Unidos